Bueno, pues ya estamos por aquí. Ya en Instagram está un gran amigo guitarrista, Carlitos. Un gusto saludarte, Carlitos. Un placer. De esos talentos maravillosos que uno conoce en la vida. Y bueno, pues vamos a esperar que entre un poquito más de gente. ¿A ti no te llega ningún regreso, Gaby? Ah, más o menos porque pero no le hago mucho caso. No te preocupes Ok. porque estoy aquí con los audífonos, entonces creo que eso nos ayuda un poquito más. Ujú. Es- Bueno, pues vamos entonces a dar inicio el día de hoy a nuestra entrevista de la serie de entrevistas Directoras Dejando Huella, una serie de entrevistas que surge en esta pandemia como una necesidad de dar un homenaje a todas aquellas mujeres directoras, sin caer en una cuestión de discusión de género, pero con la intención firme de poder conocer de viva voz cuál es el sentir de una directora, qué es lo que sucede con una directora de orquesta, independientemente en donde esté. Y el día de hoy, de manera muy particular, tendremos una historia de vida que nos va a dejar mucha huella, porque a veces pensamos que hay complicaciones, las básicas, las que tenemos, pero de repente existen otras cuestiones más. Y yo agradezco muchísimo y bueno, quiero tomar un poquito más de tiempo porque este programa tiene dos personas que son muy importantes, aparte de las directoras. Ellas son la persona que se encarga del diseño de los carteles, que es lo que le da la imagen al programa. Y quiero mencionarlo porque es un bloque, va a haber un bloque de cambio. Esta chica es una violinista en la orquesta de la universidad donde yo soy directora, una joven, una mujer, y la que se encarga de subir esos maravillosos videos y entregar toda la información es una joven universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, ya se va a ir de mi equipo porque ya termina su servicio social, pero es lo hermoso que tenemos a muchas mujeres aquí. Entonces, pues para mí es fenomenal. En Instagram a toda la gente, doctor Olvera, un placer saludarlo, un gusto enorme. A toda la gente que muy amablemente nos sigue, tanto en Instagram o en Facebook. Pues bueno, darle la bienvenida a una mujer guerrera, una mujer echada para adelante, como todas las mujeres, presencia, y aparte con una sonrisa muy particular, un optimismo que la caracteriza y con muchas historias que seguramente hoy nos va a contar. Como nosotros la identificamos, Gaby, de cariño Garzón, un placer Ajá. tener Gaby, bienvenida a esta serie de entrevistas. Bueno, pues muchas gracias a ti, Hilda, por la invitación. Es un placer, es un honor estar aquí en tu programa. Eh, la verdad, estoy muy emocionada de pues poder compartir con todos mis historias, tus historias, dar a conocer un poco de lo que hago. Entonces, ahora sí que a darle. Fíjate que en esta búsqueda, de Ujú. repente, lo que todas las directoras me han mencionado, como que de repente nos hemos sentido solas en un mundo en donde por la historia ha sido identificado más por varones, ¿no? Y de Ujú. repente en estas entrevistas llegan y aparecen mujeres y cada vez más mujeres. Y esto nos da un panorama demasiado interesante porque ya estamos empezando a romper algunos estereotipos que tenemos muy marcados. Y lo más importante, que hay algunas enseñanzas ocultas, sobre todo para las que tenemos la cercanía con orquestas jóvenes, que es tener a una directora frente a ellos, ¿no? Que cambia un poco de la figura masculina frente a ellos, Gaby. Y bueno, creo que vamos a comenzar con una pregunta básica, porque la gente que se suma por primera vez, etcétera, tiene que conocer quién es Gaby Garzón, cómo empieza con la música. Yo sé perfectamente bien que tienes tres áreas en tu vida muy marcadas. Una de ellos es tu instrumento, que es el violonchelo. Uh-huh. La otra, que es una parte de la docencia musical, que quiero pensar que ha marcado mucho tu vida también,
y la otra que es como directora de orquesta. Entonces, platícanos cómo inicia tu vida en el arte y de dónde, también dinos de dónde eres para la gente, ¿no? Porque platícanos un poquito más. Bueno, nací en Nayarit, pero la verdad es que yo me considero tapatía porque nos movimos a Guadalajara desde que yo tenía 3 años. Entonces, para mí ha sido como, pues yo me desarrollé ahí y todo, y soy felizmente mexicana, orgullosa también. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de cómo inicié, mi papá es compositor y pianista y arreglista y de todo. O sea, la verdad es que es un súper músico y gracias a él pues inicié mi camino en este andar de la música, ¿no? Eh, Comencé a los 5 años a estudiar piano con mi papá y posteriormente estuve yendo y viniendo con otras maestras que fueron compañeras de él y la maestra misma de él. Y ya después, a los 10 años, comencé a estudiar violonchelo en la Casa de la Cultura de Zapopan. Entonces, pues es una historia chistosa porque no tenía violonchelo, obviamente, y mi mamá no quería comprarme un violonchelo porque yo estaba como súper enfocada en el piano y entonces mi mamá es así como, no, 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 o sea, y el maestro le dijo, oye Gaby, pero mira que le sacó un sonido y que no sé qué, y mi mamá dijo, ay no, Fer, y al rato le van a dar una flauta y le va a sacar sonido y al rato, o sea, no, y no voy a tener toda una orquesta. Bueno, ¿quién hubiera dicho, ah? Pero empezamos perdón por la cámara para los de Instagram que nos está viendo, que nomás lo muevo demasiado, una disculpa. Pero sí, o sea, ¿quién hubiera dicho que posteriormente me hubiera dedicado a la dirección de orquestas, ¿no? Pero bueno, regresando al cello, comencé con el violonchelo y me súper, súper enamoré del instrumento, de la cuerda, del corazón de la orquesta y de tocar en orquesta. Rápidamente me involucré en grupos, creo que eso para mí marcó una experiencia maravillosa, mi juventud, porque era como hacer música, hacer lo que más amaba y encontrar amigos que tuvieran como la misma pasión y entrega por la música como yo, ¿no? Después, me fui a hacer un año de licenciatura en la Universidad de Kansas, pero no funcionó. Hubo unas complicaciones y me tuve que regresar. Y yo toda mi vida me veía como violonchelista. O sea, te voy a ser sincera, jamás me vi como directora de orquestas. Yo pensaba que iba a hacer una carrera como chelista, quizás, sobre todo como músico de cámara, me gustaba muchísimo. Entonces yo quería tener mi cuarteto y después, además del cuarteto, quería, no sé, tocar en una orquesta quizás, o sea, yo tenía mis ideas y dar clases de violonchelo, ¿no? Y cuando regreso de ese año a Estados Unidos, que no terminé mi licenciatura ya, cuando regreso a México fue cuando descubrí lo que es mi verdadera pasión, que es la dirección. Y fue a través del proyecto que mi papá fundó, o sea, nuevamente mi papá es clave en esto. Mi papá fundó el proyecto de la Asociación Civil Elevare. Y Elevare, pues es simplemente una fundación donde damos clases gratuitas a comunidades de escasos recursos y damos clases a la familia completa, ¿no? Que eso también es como algo que lo distingue, que tenemos familias completas, no nada más niños y jóvenes. Entonces, mi papá me invitó y empecé a asistir los domingos y entonces fue cuando mi papá me dijo, ¿por qué no diriges a los chicos? Y fue cuando empecé a dirigir. A mí la dirección me empezó a gustar porque era una manera en cómo yo podía compartir lo que sabía. Había tocado a los 17 años, había tenido la oportunidad de tocar con la Filarmónica de Jalisco como parte de la fila de violonchelos. Entonces, toda la experiencia que tuve con directores invitados y todo, pues lo quería transmitir con estos alumnos. Y también, pues cuando volví a Estados Unidos, volví a integrar la orquesta por un rato, también una o dos temporadas, y entonces también, pues yo quería compartir esa parte. Nunca pensé que la dirección se iba a convertir en mi vida, ¿no? Y en la docencia me enamoré, o sea, fue como
lo máximo, lo disfruté, fue una etapa maravillosa de mi vida, 8 años de mi vida en la que me dediqué 100% a Elevare y también estuve dando clases en una primaria, estuve dando clases en un kinder, o sea, estuve haciendo muchísimas cuestiones de docencia, desde desarrollar un programa en Elevare para niños de 2 años, para que aprendieran a tocar violín, o sea, todo este tipo de cosas. Y cuando empecé mi maestría en dirección de orquestas, era con la finalidad de, quiero ser mejor para convertirme en mejor maestra, ¿no? O sea, y parte de mí yo creo que era el miedo, que vamos a tocar este tema, era el miedo de que no ser lo suficientemente buena, o la cuestión de que eres mujer y entonces todo el tiempo te estigmatizan en que tienes que quedarte con los niños, ¿no? O sea, y no hablo de tu familia, sino con los niños de que te ven bien como maestra, o sea, como que nunca me imaginé que yo pudiera hacer una carrera, realmente así, te lo digo abiertamente, no me imaginé, hasta que empecé a hacer la maestría y descubrí, ay caray, no soy tan mala. Pero bueno, sí pasaste por muchas experiencias, porque como violonchelista, bien lo dices, tuviste mucho trabajo, ¿no? Sabes lo que significa estar del otro lado del director, del otro lado, ¿no? Que eso es una parte creo que también muy importante para todos los que después son directores, conocer de cerca cómo percibes y sobre todo un instrumento de cuerda y un instrumento tan bellísimo como el violonchelo. Pero y entonces esa combinación que tuviste con tu papá, ¿no? Por este gran proyecto que un poquito más adelante vamos a abordar, eso te lleva a descubrir de una manera innata en ti una parte de la docencia, ¿no? Una parte de poder compartir con más personas lo que tú considerabas tan hermoso o lo que te dejó la música. Pero si lo transportamos un poquito ya ahora que te encuentras en un grado ya mucho mayor, que es cursando tu doctorado, todas estas enseñanzas que para muchas personas pueden ser muy sencillas, ¿no? Decir, bueno, trabajas con niños y con niños, ¿qué más puedes tocar, no? O sea, o qué puedes enseñar. Entonces, ¿cómo transportas todos estos aprendizajes que tuviste eres muy joven, pero mucho más joven, en la cuestión de la docencia? ¿Cómo te llegan a beneficiar ya en la práctica después de una maestría en dirección? Y el doctorado también es en cuestiones de dirección o de interpretación. Sí, es de dirección de orquestas. Sí, pues a ver, déjame ver así como que... No sé si tú me escuchas. Sí, sí, sí. Gaby. Te escucho por Instagram. No sé qué pasa. Lo que pasa es que efectivamente por la cuestión de la lluvia y toda la situación, al parecer yo también tuve un problema y me desconecté, pero estamos aquí en Instagram y yo para que podamos continuar. Entonces, más bien, ¿cómo estaría esta cuestión de conocimiento? ¿Cómo ayudó toda esta preparación previa a esta parte de información ya hasta un nivel de doctorado? Pues mira, yo creo que el camino de la docencia es súper importante y malamente es muy poco apreciado, ¿no? O sea, creo que para ser un buen maestro tienes que ser un buen músico y eso es lo que mucha gente como que lo desvalora. A veces creen que es al revés, que cualquiera, como dices tú, no, ay, son niños, cualquiera puede dar clases, pero no, o sea, todos los aprendizajes que tuve para dar clases. Ese camino de la docencia me ayudó a ser más analítica, me ayudó a analizar qué quería, cómo quería las cosas, cómo quería desarrollar las frases, cómo le iba a explicar a mis alumnos cómo hacerlo, cómo crear un sistema en el cual pudiéramos nosotros desarrollar una frase musical, hacerlo más bello y en un lenguaje que además fuera sutil, que fuera entendible, que fuera, no sé, o sea, es como en un lenguaje que fuera fácil de digerir para todos ellos, ¿no? La asociación civil en ella trabajamos desde niños chiquitos hasta adultos. Entonces era desarrollar, como te digo, la comunicación, una fuente de comunicación fidedigna donde pudiéramos trabajar con todas las edades
también esto no era tanto en la rama de la docencia, pero sí en la parte en la que yo me tuve que hacer cargo de los profesores, ¿no? O sea, como coordinadora de maestros, también aprendes también a relacionarte con este tipo de cosas de cómo trabajar hablando con personas, cómo solucionar problemas. O sea, son cuestiones que creo que eso no te lo enseña ninguna carrera. O sea, hasta que te enfrentas a ese ruedo, ¿no? Entonces, desde cómo trabajar con los patrocinadores, cómo trabajar con nuestros sponsors, el board de la asociación, desde cómo convencer a los profesores, desde cómo guiarlos. Y claro que era una situación en la que, bueno, uno va aprendiendo en el camino y y todo eso me fue llevando a lo que ahora soy, ¿no? Entonces, ahorita tengo el puesto en la universidad, tengo la beca, o sea, soy empleada de la universidad como la jefa de personal de todas las orquestas. Entonces, yo estoy 100% segura que si no hubiera sido por todas estas experiencias que tuve, los cursos que trabajé con mis alumnos, los cursos que yo tomé para ser mejor maestra, para poder llevar a cabo mejor la institución, pues no podría tener las oportunidades que, que ahorita estaría teniendo, ¿no? Y fíjate que mencionas algo bien importante porque, bueno, haciendo paréntesis, perdón, no sé qué problema tuvimos con el internet, pero bueno, qué pena que se tuvo que caer la entrevista en Facebook, a ver si ahorita la podemos reincorporar. Pero lo que tú acabas de mencionar es bien importante, porque sabes que hay experiencia que adquieres que no necesariamente es comprobable con un título o con algún documento, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es una visión de las autoridades de poder conocer este bagaje tan grande que tenemos los directores, porque si bien es cierto, un director tiene un perfil únicamente de control musical sobre una orquesta, un director también lleva muchísimas funciones más en el desarrollo de una orquesta, y las autoridades es una parte importante que puedan observarla, porque pueden utilizar ese espacio o esa posibilidad que da el director, ¿no? Que en este caso, qué bueno que allá en Estados Unidos lograron